Hola, colegas sapiens y mentes curiosas. Bienvenidos a nuestro espacio de calma y conocimiento. Antes de comenzar nuestro viaje, te invito a encontrar una posición cómoda, a relajar los hombros y a respirar profundamente. Hoy vamos a retroceder en el tiempo, mucho antes de las pirámides, de la agricultura o de las primeras ciudades. Viajaremos 200.000 años al pasado para caminar por la Tierra junto a nuestros ancestros más directos, los primeros Homo sapiens. Juntos exploraremos el mundo que ellos vieron, los desafíos que enfrentaron y las innovaciones que les permitieron sobrevivir. Si disfrutas de estas narraciones largas y cuidadosas sobre ciencia, considera suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Ahora, comencemos nuestro viaje al Pleistoceno. Entonces, ¿cómo era el planeta Tierra hace 200.000 años? La imagen popular de la prehistoria suele ser un paisaje helado y perpetuo. Sin embargo, la realidad es más compleja. El clima de la Tierra siempre ha fluctuado en grandes siglos. Hace 200 milenios, el planeta se encontraba en un periodo conocido como el Pleistoceno Medio, específicamente en una fase interglacial relativamente cálida, llamada Estadio Isotópico Marino 7. Esto significa que, al contrario de la idea de una edad de hielo constante, el mundo de los primeros Homo sapiens era, en muchas regiones, sorprendentemente parecido al nuestro. Era una época más húmeda y templada que permitió la expansión de ecosistemas increíblemente ricos en vida, especialmente en África, la cuna de nuestra especie. Pero si el clima era más cálido, ¿cómo afectaba esto a los niveles del océano y a la forma de los continentes? ¿El mapa del mundo era el mismo que conocemos hoy? No exactamente. Aunque el planeta estaba en una fase cálida, las capas de hielo en los polos seguían siendo más extensas que en la actualidad. Esto retenía una cantidad inmensa de agua, provocando que los niveles del mar fueran ligeramente más bajos. Esto, a su vez, exponía puentes terrestres que hoy están sumergidos, como el de Beringia entre Asia y América, aunque eran menos prominentes que en los períodos glaciales más fríos. Sin embargo, el cambio más espectacular ocurría en África. El clima más húmedo de este período transformó paisajes, lo que hoy conocemos como el vasto y árido desierto del Sahara. En aquel entonces era una región verde, surcada por inmensos sistemas de ríos y lagos, como el conocido Mega Chad, que empequeñecería a cualquier lago actual. ¿Qué tipo de vegetación crecía en este mundo africano más húmedo? ¿Qué plantas y bosques veían los primeros humanos en su día a día? El paisaje africano no era una selva impenetrable ni una llanura vacía. Era un mosaico de ecosistemas. El entorno predominante, especialmente en el este y el sur de África, era la sabana arbolada. Imagina extensas llanuras cubiertas de hierbas altas, salpicadas por acacias de copa plana que ofrecían una sombra escasa. Sin embargo, a lo largo de los cauces, de los ríos y las orillas de los lagos, crecían densas bosques de galería, verdaderos corredores de vegetación exuberante. Los científicos conocen esto gracias al análisis de polen fosilizado atrapado en sedimentos antiguos. Este mosaico de ambientes ofrecía tanto oportunidades como frutos, bayas y tubérculos, como peligros constantes, ya que la vegetación densa era el escondite perfecto para los depredadores. ¿Y qué animales gigantes
habitaban estos paisajes? ¿Quiénes eran los gigantes de la megafauna que convivían con los humanos? El mundo de hace 200.000 años estaba poblado por criaturas que hoy solo podemos imaginar. No eran solo presas potenciales, sino competidores formidables y amenazas constantes. En las sabanas africanas caminaba el Pelorobis antiquus, un búfalo con cuernos que podían medir más de 3 metros de punta a punta. También estaba el Cibatherium, un pariente de la jirafa, pero más robusto y con grandes cuernos parecidos a los de un alce. El Deinotherium, un elefante primitivo, poseía unos colmillos distintivos que se curvaban hacia abajo desde su mandíbula inferior, y manadas de Megalotragus, un antílope gigante, recorrían las llanuras. El registro fósil nos muestra el tamaño y la majestuosidad de estos animales, pintando un cuadro claro del inmenso desafío que representaba sobrevivir en su mundo. Además de los herbívoros gigantes, ¿quién estaba en la cima de la cadena alimenticia? ¿Qué depredadores cazaban a los primeros Homo sapiens? En el Pleistoceno, nuestra especie no estaba en la cima de la cadena alimenticia. Éramos una presa más. La noche, y a menudo el día, estaban llenos de peligros mortales. En África y Eurasia acechaba el león de las cavernas, Pantera leospelaea, más grande y robusto que los leones actuales. Las hienas de las cavernas, Crocuta spelaea, también eran más grandes y poderosas, capaces de triturar huesos con una facilidad asombrosa. Dependiendo de la región y la época exacta, todavía existían tigres, dientes de sable como el Machairodus, y en los ríos y lagos cocodrilos gigantes esperaban pacientemente. Los primeros humanos tenían que competir ferozmente por las carcasas y, lo que es más importante, debían usar todo su ingenio para no convertirse ellos mismos en la presa, especialmente después de la puesta del sol. En medio de este mundo peligroso, ¿dónde exactamente surgieron nuestros ancestros? ¿Dónde aparecieron los primeros Homo sapiens? Durante mucho tiempo, los científicos buscaron un único jardín del Edén, un lugar concreto donde nuestra especie nació. Sin embargo, la evidencia actual pinta una imagen más compleja y fascinante. La origen del Homo sapiens fue un proceso panafricano. Esto significa que diferentes poblaciones dispersas por todo el continente africano evolucionaron, intercambiaron genes y contribuyeron a la formación de nuestra especie. Las evidencias fósiles clásicas de esta época provienen de Etiopía. Los restos de Homo kibish, datados en unos 195.000 a 230.000 años, y los de Jerto, con unos 170.000 años, son ejemplos perfectos de Homo sapiens anatómicamente modernos. Sin embargo, fósiles más antiguos, como los de Jebel Irhoud en Marruecos, de unos 300.000 años, muestran rasgos sapiens incipientes, apoyando esta idea de una evolución a escala continental. ¿Y cómo se veían estos primeros humanos? ¿Un Homo sapiens de hace 200.000 años se parecería a nosotros? Si pudieras encontrarte con uno de ellos vestido con ropa moderna, quizás no notarías nada extraño a primera vista. Sin embargo, un anatomista detectaría diferencias sutiles. Su anatomía era una mezcla de rasgos arcaicos y modernos. Su cráneo, por ejemplo, era un poco más alargado y bajo que el nuestro, que es más globular. Su frente era menos vertical y sus arcos superciliares, el hueso sobre las cejas, eran más robustos. A pesar de esto,
ya poseían una característica clave que nos define: un mentón prominente en la mandíbula inferior, algo que otros homínidos no tenían. Eran reconociblemente nosotros, pero representaban una versión anterior de nuestro modelo actual, una etapa en una evolución que todavía estaba en marcha. ¿Qué había dentro de ese cráneo? ¿Cuán grande era su cerebro? ¿El cerebro de los primeros Homo sapiens era del mismo tamaño que el nuestro? Sí, en términos de volumen, sus cerebros ya habían alcanzado el tamaño de los humanos modernos. Las mediciones del interior de sus cráneos fósiles, conocidas como volumen endocraneal, revelan una capacidad media de entre 1.400 y 1.500 centímetros cúbicos, una cifra que se encuentra cómodamente dentro del rango de la variación humana actual. Esto nos dice que el tamaño bruto del cerebro no era la diferencia fundamental entre ellos y nosotros. La evolución posterior probablemente no se centró tanto en aumentar el volumen, sino en reorganizar las conexiones internas. Los científicos creen que las áreas del cerebro relacionadas con el pensamiento simbólico, el lenguaje complejo y la planificación a largo plazo continuaron refinándose y estableciendo nuevas redes neuronales mucho después de que se alcanzara el tamaño máximo. Pero si ya éramos Homo sapiens, ¿estábamos solos en el mundo? ¿Qué otros tipos de humanos existían en la misma época? Hace 200.000 años, la Tierra era un planeta con múltiples especies humanas. No estábamos solos. Mientras nuestros ancestros directos evolucionaban y se dispersaban por África, otros continentes estaban habitados por nuestros parientes. En Europa y Asia occidental vivían los Homo neanderthalensis, nuestros primos más famosos y robustos. En Asia, un grupo más misterioso conocido como los denisovanos prosperaba. Además, es posible que poblaciones relictas de especies más antiguas, como el Homo heidelbergensis en África o el Homo erectus en Asia, todavía sobrevivieran en algunas regiones aisladas. Imagina un mundo donde el concepto de humano no se refería a una sola especie, sino a una diversidad de pueblos inteligentes, cada uno adaptado a su propio entorno. Por ahora, los sapiens eran solo una de esas ramas confinados a África. Vamos a mirar más de cerca a nuestros primos más famosos. ¿Cómo era un neandertal? ¿En qué se diferenciaban los neandertales de los Homo sapiens? Los neandertales eran una especie perfectamente adaptada a los climas fríos y a los paisajes a menudo duros de la Eurasia de la Edad de Hielo. Su anatomía reflejaba esta adaptación. Eran, en promedio, más bajos y mucho más robustos que los sapiens. Su caja torácica tenía forma de barril y sus huesos eran más gruesos y fuertes, lo que indica una inmensa fuerza física, superior a la del sapiens medio. Su cráneo también era distintivo. Era alargado hacia atrás, con una protuberancia conocida como moño occipital, arcos superciliares muy pronunciados y, a diferencia de nosotros, no tenían un mentón definido. Esta complexión robusta no solo les proporcionaba fuerza, sino que también era una forma eficiente de conservar el calor corporal en entornos helados. Una obra maestra de la evolución en su propio derecho. Si eran tan fuertes, ¿sus herramientas eran tan buenas como las nuestras? ¿Qué tipo de herramientas usaban los neandertales? Los neandertales eran artesanos de la piedra muy hábiles. Su tecnología se conoce como la industria lítica musteriense. Su conjunto de herramientas
era sofisticado y eficaz para su estilo de vida. Incluía puntas de lanza robustas, raspadores para limpiar pieles de animales y bifaces, que eran hachas de mano versátiles. La mayoría de estas herramientas se fabricaban utilizando una técnica avanzada llamada levallois, que requería una planificación considerable. Este método consistía en preparar cuidadosamente un núcleo de piedra para luego, con un solo golpe preciso, extraer una lasca con una forma y un tamaño predeterminados. Estas herramientas eran perfectas para sus necesidades: cortar grandes cantidades de carne, procesar pieles gruesas y trabajar la madera para hacer lanzas y otros utensilios. Y los Homo sapiens en África, ¿qué herramientas estaban creando? ¿La tecnología de los primeros Homo sapiens era diferente? Sí, aunque compartían algunas técnicas con los neandertales, su conjunto de herramientas, conocido como la Edad de Piedra Media Africana, o MSA, mostraba una mayor diversidad e innovación. Mientras que las herramientas neandertales eran robustas y eficientes, las de los sapiens africanos tendían a ser más ligeras, variadas y especializadas. Por ejemplo, estaban produciendo puntas de lanza más pequeñas y refinadas, y también delgadas hojas de piedra conocidas como láminas y microlitos. Una innovación clave fue la creación de microlitos, pequeñas lascas de piedra diseñadas para ser ensambladas en herramientas compuestas. Esta tendencia hacia herramientas más ligeras y modulares sugiere un cambio en las estrategias de caza, posiblemente incluyendo las primeras puntas de proyectil verdaderas, que podían ser lanzadas desde una mayor distancia y con más seguridad. ¿Cómo exactamente fabricaban estas herramientas de piedra? ¿Cuál era el proceso para crear una herramienta de piedra hace 200.000 años? Una de las técnicas más sofisticadas y compartidas, tanto por los sapiens como por los neandertales, era la técnica levallois. Este no era un simple acto de golpear dos piedras. Era un proceso que requería una mente capaz de visualizar un objeto tridimensional y planificar una secuencia de acciones. El artesano comenzaba con un núcleo de piedra de alta calidad, como sílex u obsidiana. Luego, preparaba meticulosamente el núcleo, lascando sus bordes para darle una forma específica, parecida al caparazón de una tortuga. Todo este trabajo preliminar tenía un único objetivo. Con un solo golpe final y preciso en una plataforma preparada, se desprendía una lasca con la forma y el grosor deseados. Era un método de producción en masa prehistórico que demostraba una gran habilidad cognitiva y previsión. ¿Estas puntas de piedra se usaban con las manos? ¿Cómo se transformaban las puntas de piedra en armas eficaces? La verdadera revolución tecnológica no fue solo crear una punta afilada, sino la invención de la herramienta compuesta, la lanza. Este proceso, conocido como enmangue o hafting, consistía en fijar una punta de piedra a un astil de madera. Para lograrlo, desarrollaron los primeros adhesivos del mundo. Los arqueólogos han encontrado residuos de betún, una especie de alquitrán natural, y de ocre, mezclado con resina de árbol en la base de antiguas puntas de piedra. Estos materiales se calentaban para crear un pegamento fuerte. Luego, la punta se insertaba en una ranura en la madera y se aseguraba con el adhesivo y probablemente con tiras de tendón animal o fibras vegetales. Esta innovación multiplicó la eficacia de sus armas,
permitiéndoles cazar con mayor seguridad y letalidad. Con estas lanzas en mano, ¿qué cazaban? ¿Cómo era la caza de grandes animales? Cazar un animal grande como un búfalo o un eland no era una tarea para un solo individuo. Requería una de las habilidades más importantes del Homo sapiens, la cooperación. Imagina un pequeño grupo de cazadores moviéndose en silencio por la sabana. Su éxito dependía de la planificación y la comunicación. Usando tácticas de emboscada, necesitaban aislar a un animal de su manada, quizás un individuo joven o viejo, y luego, en una explosión de acción coordinada, se acercaban para asestar golpes con sus lanzas. La evidencia de esta práctica proviene de los yacimientos arqueológicos, donde se encuentran grandes acumulaciones de huesos de una misma especie y de las marcas de corte dejadas por herramientas de piedra en esos huesos. Era una actividad de altísimo riesgo, pero la recompensa, una inmensa cantidad de carne, era vital para la supervivencia del grupo. ¿Comían solo grandes animales? ¿Qué más había en el menú de los primeros humanos? La imagen del hombre cazador es solo una parte de la historia. La dieta de nuestros ancestros era increíblemente variada y flexible. La recolección de recursos más pequeños, pero más predecibles, era una base fundamental de su alimentación. La evidencia arqueológica de yacimientos costeros, como el de Pinnacle Point en Sudáfrica, muestra que consumían una gran cantidad de moluscos, tortugas, aves y peces. Además, el análisis microscópico de los filos de sus herramientas de piedra revela restos de plantas, demostrando que las usaban para cortar y procesar vegetales. Es muy probable que las mujeres y los niños del grupo jugaran un papel crucial en esta recolección, aportando una fuente constante y fiable de calorías a través de frutas, frutos secos, huevos, insectos y pequeños animales. Esta dieta diversificada fue una de nuestras claves para el éxito. ¿Cómo conseguían comida del subsuelo? ¿Qué tipo de plantas y raíces comían? Bajo la superficie del suelo se encontraba una fuente de energía crucial: los tubérculos y las raíces, ricos en carbohidratos. Identificar y recolectar estos recursos requería un conocimiento profundo del entorno. Los análisis de isótopos en el esmalte dental de los fósiles confirman que las plantas formaban una parte importante de su dieta. Necesitaban saber qué plantas eran comestibles, en qué estación del año era mejor recolectarlas y, lo más importante, cómo procesarlas, ya que muchas podían ser tóxicas si se consumían crudas. Para extraerlos, usaban herramientas sencillas pero eficaces, como palos de cavar afilados y piedras pesadas. Este conocimiento botánico, transmitido de generación en generación, era tan vital como la habilidad para cazar. Si recolectaban tantos recursos, ¿dónde vivían? ¿Tenían casas? ¿Dónde se refugiaban los primeros Homo sapiens? La vida de nuestros ancestros era nómada. No construían aldeas ni asentamientos permanentes. Estaban en constante movimiento, siguiendo las migraciones de los animales y los ciclos estacionales de las plantas. Su hogar era temporal y a menudo aprovechaban lo que la naturaleza les ofrecía. Los lugares preferidos eran los abrigos rocosos y las entradas de las cuevas, que proporcionaban una protección natural contra los elementos y los depredadores. En áreas abiertas, donde no había refugios naturales, los arqueólogos han encontrado evidencias de campamentos al aire libre. Estos
se identifican por la presencia de hogares o fogatas fosilizadas, junto con concentraciones de herramientas de piedra y huesos. En estos lugares, probablemente, construían estructuras sencillas y temporales con ramas, hojas y pieles de animales para pasar la noche. ¿Cómo era el interior de una de estas casas en una cueva? ¿Cómo era la vida dentro de un abrigo o una cueva? Lejos de ser un espacio caótico, el interior de estos refugios muestra un claro sentido de la organización social y espacial. El elemento central de la vida doméstica era el fuego. Los hogares o fogatas fosilizadas son una característica constante en estos yacimientos. El fuego proporcionaba luz en la oscuridad, calor en las noches frías y, crucialmente, una barrera de protección contra los depredadores nocturnos. Alrededor de este centro, la vida se organizaba. Los arqueólogos pueden reconstruir esto estudiando la distribución de los artefactos. Encuentran áreas específicas donde se tallaban herramientas, evidenciadas por la acumulación de pequeñas lascas de piedra, y otras zonas donde se concentran los huesos de animales, indicando el lugar donde se procesaba la comida. Y, probablemente, había áreas más resguardadas, designadas para dormir. ¿El fuego se usaba solo para la luz y el calor? ¿Cuál era la verdadera importancia del control del fuego? El dominio del fuego fue una de las tecnologías más transformadoras de la historia humana. Sus beneficios iban mucho más allá de la simple luz y el calor. La aplicación más importante fue la cocina, que hacía los alimentos más nutritivos y seguros. El fuego también era una herramienta. Se usaba para endurecer las puntas de las lanzas de madera, haciéndolas más letales, y era la mejor defensa contra los grandes depredadores nocturnos. Pero quizás su función más crucial fue la social. La hoguera se convirtió en el centro de la comunidad, un lugar para compartir comida, contar historias, transmitir conocimientos y fortalecer los lazos que unían al grupo. Hablando de socialización, ¿cómo vivían juntos? ¿Cómo eran los grupos sociales de los primeros humanos? Nuestros ancestros vivían en grupos pequeños y muy unidos, basándonos en el tamaño de los yacimientos arqueológicos y en modelos derivados del estudio de primates y de sociedades cazadoras recolectoras modernas. Los científicos estiman que estos grupos estaban compuestos por unas pocas familias emparentadas, sumando entre 20 y 50 individuos. Vivir en un grupo de este tamaño era una necesidad, no una opción. La cooperación era la clave de la supervivencia. Un individuo solo tenía pocas posibilidades de sobrevivir en el Pleistoceno. Dentro del grupo, los miembros colaboraban en la caza de grandes animales, se defendían mutuamente de los depredadores y, de forma muy importante, compartían el cuidado y la protección de los niños, asegurando que el conocimiento y los genes pasaran a la siguiente generación. ¿Existía algún tipo de liderazgo en estos grupos? ¿Había jefes o reyes en las sociedades primitivas? Es muy poco probable. La evidencia arqueológica de esta época carece de cualquier indicador de jerarquía social, como viviendas o enterramientos elaborados. Por ello, se cree que su estructura social era fundamentalmente igualitaria. Esto no significa que no hubiera liderazgo, pero este era probablemente situacional y basado en el mérito. El cazador más hábil y experimentado podría liderar una partida de caza,
La persona con más conocimiento sobre plantas podría guiar la recolección, pero este liderazgo era temporal y no implicaba un poder formalizado o privilegios especiales. Las decisiones importantes probablemente se tomaban por consenso del grupo. ¿Cómo se comunicaban los miembros de un grupo? ¿Hablaban? Los primeros Homo sapiens podían hablar como nosotros, aunque nunca podremos escuchar una grabación de su voz. Toda la evidencia disponible sugiere que sí, poseían un lenguaje complejo, anatómica y genéticamente. Estaban preparados para ello. Ya tenían la variante del gen FOXP2, que en los humanos modernos está fuertemente asociado con el habla, y el hueso hioides, crucial para la fonación, era idéntico al nuestro. Pero la evidencia más convincente es indirecta. Su comportamiento, la complejidad de fabricar una herramienta con la técnica Levallois o de planificar una casa cooperativa, sería prácticamente imposible sin un sistema de comunicación sofisticado, es decir, un lenguaje con sintaxis y capacidad para expresar ideas abstractas. ¿Sobre qué hablaban alrededor de la hoguera? ¿Qué tipo de historias o información compartían? El contenido de sus conversaciones giraba en torno a la supervivencia. Podemos inferir, basándonos en sus necesidades diarias, sobre qué hablaban al calor del fuego. Compartían información práctica y vital. Planificar la caza del día siguiente, discutir las mejores rutas para encontrar agua, o enseñar a los más jóvenes a identificar las lascas de piedra adecuadas. Se alertaban unos a otros sobre la presencia de depredadores en la zona o sobre qué plantas estaban madurando. Pero la comunicación iba más allá de lo puramente práctico. Al igual que nosotros, usaban el lenguaje para fortalecer los lazos sociales. Contaban historias de cacerías pasadas, compartían noticias sobre otros grupos y, sí, probablemente también cotilleaban. Esta red de información compartida era el pegamento que mantenía unido al grupo. Esta comunicación era solo verbal. ¿Tenían otras formas de expresión además de las palabras? Sí, en esta época comenzamos a ver las primeras y más tempranas chispas de lo que llamamos pensamiento simbólico. Esto es la capacidad de que una cosa represente a otra. La evidencia arqueológica más clara de esto es el uso sistemático de pigmento de ocre en yacimientos de la Edad de Piedra Media como Pinnacle Point y Blombos Cave. No solo lo recolectaban, sino que lo procesaban y lo usaban. Esto sugiere que estaban pintando algo, quizás sus propios cuerpos, pieles de animales u objetos de madera. El acto de usar un color para representar una idea, ya sea para un ritual, para señalar la identidad del grupo o simplemente por decoración, es una de las primeras pruebas de una mente simbólica y abstracta. ¿Por qué se pintarían sus cuerpos de rojo? ¿Cuál era el significado del ocre rojo? No podemos saberlo con certeza, pero existen varias hipótesis fundadas. Una posibilidad es que tuviera una función puramente práctica, como protector solar o repelente de insectos. Sin embargo, es muy probable que también tuviera un profundo significado simbólico. A lo largo de la historia y en diferentes culturas, el color rojo se ha asociado universalmente con conceptos como la sangre, la vida, la energía, el peligro y lo sagrado. Podría haber sido usado en rituales para marcar el estatus social de un individuo o para señalar la pertenencia a un clan. El simple hecho de que se tomaran el tiempo y el esfuerzo para recolectar
Procesar y aplicar este pigmento demuestra que era un comportamiento cultural complejo y significativo. ¿Había otras formas de adorno personal? ¿Los primeros humanos usaban joyas? Sí, la evidencia arqueológica muestra que el adorno personal es un comportamiento muy antiguo. En lugares como la cueva de Skul en Israel y la Grotte de Pillons en Marruecos, los arqueólogos han descubierto pequeñas conchas marinas, datadas en unos 100.000 y 82.000 años respectivamente. Estas no son conchas cualquiera. Todas han sido perforadas intencionadamente de la misma manera, cerca del borde, y a menudo muestran restos de ocre y marcas de desgaste que indican que estuvieron enhebradas en un cordón. Fueron las primeras cuentas de collar o pulsera de la humanidad. Este es un hallazgo importantísimo, ya que un adorno personal es una declaración de identidad. Es una forma de decir yo soy yo o pertenezco a este grupo. Es una prueba inequívoca de autoconciencia y de una cultura simbólica compartida. Si tenían arte y símbolos, ¿tenían creencias espirituales? ¿Los primeros Homo sapiens creían en dioses o espíritus? Esta es una de las preguntas más difíciles de responder, porque las creencias no fosilizan. No tenemos evidencia directa de una religión organizada. No hay templos, ídolos ni enterramientos elaborados de esta época. Sin embargo, el desarrollo del pensamiento simbólico, que vemos en el uso del ocre y las cuentas de concha, es un requisito previo fundamental para la creencia en lo sobrenatural. Una mente que puede entender que un color rojo simboliza la vida, también puede concebir que una fuerza invisible anima a un animal o que un espíritu reside en un río. Es posible que tuvieran una visión animista del mundo, atribuyendo espíritu y conciencia a los elementos de la naturaleza. Pero debemos ser cautos y reconocer que esto, por ahora, permanece en el campo de la especulación informada. ¿Cómo lidiaban con la muerte? ¿Enterraban a sus muertos? El acto de enterrar intencionadamente a los muertos es un comportamiento profundamente humano que sugiere un tratamiento especial hacia el difunto. Los ejemplos más claros y antiguos de enterramientos de Homo sapiens provienen de las cuevas de Skul y Kafse en Israel, datados en unos 100.000 años, donde los cuerpos fueron colocados en posiciones específicas. Aunque estos ejemplos son un poco posteriores a los 200.000 años, es muy probable que esta tradición comenzara durante ese período. El simple acto de tomarse el tiempo y el esfuerzo para cavar una tumba, en lugar de abandonar el cuerpo a los carroñeros, implica un complejo abanico de emociones y pensamientos. Sugiere la existencia de duelo, de respeto por el individuo y, posiblemente, de las primeras ideas sobre un más allá o una vida después de la muerte. ¿Cómo era la infancia en esa época? ¿Cómo era ser un niño hace 200.000 años? La infancia en el Pleistoceno era corta y extremadamente peligrosa. Las tasas de mortalidad infantil eran muy altas. Sobrevivir a los primeros años de vida era el primer gran desafío. Para los que lo lograban, la vida era un constante aprendizaje a través de la observación, la imitación y el juego. No había escuelas. La enseñanza era práctica y directa. Las niñas probablemente pasaban sus días con sus madres y otras mujeres del grupo, aprendiendo a recolectar, mientras los niños observaban a los hombres, fabricando herramientas
y cazando pequeños animales. El juego no era solo una diversión. Perseguir, lanzar y luchar en juegos era el entrenamiento fundamental para desarrollar las habilidades de agilidad, puntería y fuerza que necesitarían como adultos para sobrevivir. ¿Hasta qué edad vivían? ¿Cuál era la esperanza de vida de un Homo sapiens primitivo? Es importante distinguir entre la esperanza de vida al nacer y la longevidad potencial. La esperanza de vida al nacer era muy baja, quizás no más de 20 o 25 años, pero esta cifra está muy sesgada por la altísima tasa de mortalidad infantil. Sin embargo, si un individuo lograba sobrevivir a los peligros de la infancia y la adolescencia, sus posibilidades mejoraban considerablemente. Basándose en el análisis del desgaste de los dientes y la estructura de los huesos fósiles, los científicos estiman que un adulto podría esperar vivir hasta los 30 o 40 años. Llegar a los 50 era raro, pero definitivamente posible, convirtiendo a estos individuos en personas ancianas y respetadas, valiosos repositorios del conocimiento y la experiencia del grupo. ¿Qué tipo de enfermedades y heridas enfrentaban? ¿Cuáles eran los mayores peligros para su salud? La vida diaria estaba llena de riesgos para la salud. La caza de grandes animales a corta distancia a menudo resultaba en heridas graves y fracturas de huesos, mientras que las infecciones por parásitos y problemas dentales eran comunes. Sin antibióticos, una simple herida infectada podía convertirse rápidamente en una sentencia de muerte. Las enfermedades infecciosas y los parásitos, contraídos a través de agua contaminada o alimentos en mal estado, eran una amenaza constante. Además, la salud dental era un problema grave. El desgaste extremo de los dientes por una dieta dura y la falta de higiene a menudo provocaban dolorosos abscesos que podían llevar a infecciones sistémicas. Los huesos fósiles también muestran signos de enfermedades degenerativas, como la artritis, un testimonio de una vida físicamente muy exigente. ¿Cuidaban de los enfermos y heridos? ¿Había médicos o cuidados de salud primitivos? No había médicos en el sentido moderno, pero existía algo quizás más importante: el cuidado comunal. La evidencia más conmovedora de esto proviene de fósiles de individuos que sobrevivieron a heridas y enfermedades graves que los habrían dejado completamente incapacitados. Estos individuos no podrían haber sobrevivido durante meses o años sin ayuda. Esto implica que los miembros de su grupo les proporcionaron comida, agua, protección y cuidados básicos. Este comportamiento demuestra un alto nivel de empatía, altruismo y cohesión social. La capacidad de cuidar de los más débiles no era un lujo, sino un factor clave en el éxito de la especie humana, fortaleciendo los lazos que permitían al grupo superar las adversidades. Además de las heridas, ¿cuál era la mayor amenaza diaria? ¿Qué sucedía cuando la comida escaseaba? La vida como cazador-recolector era una vida de incertidumbre. Aunque la dieta era variada y nutritiva cuando había abundancia, también estaba sujeta a los caprichos de la naturaleza. Un cambio en las rutas migratorias de los animales o una sequía prolongada podían llevar rápidamente a la escasez y a la hambruna. Los huesos y dientes de nuestros ancestros guardan el registro de estas épocas difíciles. Los paleontólogos pueden identificar
las líneas de Harris en los huesos y la hipoplasia del esmalte en los dientes, que son marcas que indican periodos de malnutrición o enfermedad durante el crecimiento. La capacidad de recordar la ubicación de fuentes de alimento alternativas y de diversificar la dieta era, por lo tanto, una habilidad de supervivencia absolutamente vital. ¿Cómo encontraban agua en un ambiente cambiante? ¿Cuál era la importancia de encontrar fuentes de agua? El agua era el centro del universo para nuestros ancestros. La ubicación de casi todos los yacimientos arqueológicos de esta época está directamente relacionada con la proximidad a fuentes de agua fiables, ya fueran ríos, lagos o manantiales antiguos. La necesidad de agua era constante y dictaba sus movimientos y su mapa mental del territorio. Pero el agua no era solo para beber. Las fuentes de agua eran imanes para la vida. Atraían a las manadas de herbívoros, convirtiéndolas en lugares de caza privilegiados. Y en sus orillas crecían plantas comestibles. Por lo tanto, un pozo de agua no era solo un lugar para saciar la sed, era un supermercado, un coto de caza y el corazón de su territorio. ¿Se quedaron siempre en África? ¿Los primeros Homo sapiens intentaron salir de África? Sí, nuestros ancestros eran exploradores por naturaleza. Hubo varias oleadas de expansión fuera de África, mucho antes de la gran migración que finalmente pobló el mundo. Durante los períodos en que el clima era más húmedo y el Sahara se convertía en una sabana verde, se abrían corredores que permitían a las poblaciones humanas expandirse hacia el norte, al levante. La evidencia más clara de estas primeras salidas proviene de las cuevas de Skul y Kafse, en Israel, con fósiles de Homo sapiens datados entre 90.000 y 120.000 años. Sin embargo, estas primeras incursiones parecen haber sido temporales. Cuando el clima cambió de nuevo y el desierto volvió a expandirse, estas poblaciones probablemente se extinguieron o se retiraron de nuevo a África, esperando una nueva oportunidad miles de años después. Cuando salieron, ¿encontraron a otros humanos? ¿Cómo fue el encuentro entre Homo sapiens y neandertales en Oriente Medio? En el Levante, estas dos especies humanas se encontraron cara a cara y coexistieron durante decenas de miles de años. La arqueología nos muestra un patrón fascinante. A veces, una cueva era ocupada por neandertales y unos siglos o milenios después por sapiens y luego de nuevo por neandertales, dependiendo de las fluctuaciones climáticas. Probablemente competían por los mismos recursos, los mismos animales y los mismos refugios. Pero no todo fue competencia. La prueba definitiva de su interacción está en nuestro propio ADN. El análisis del genoma de humanos modernos no africanos muestra que tenemos entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Esto solo puede significar una cosa. También se cruzaron, dejando un legado genético que perdura hasta hoy. ¿Cómo era la vida para los neandertales que encontraron? Un día en la vida de un neandertal era muy diferente de un sapiens. Aunque compartían muchas habilidades, sus estilos de vida tenían sutiles pero importantes diferencias. La vida de un neandertal estaba más especializada en la caza de megafauna a corta distancia en climas fríos, utilizando su robusta tecnología musteriense. Esta estrategia implicaba un alto riesgo y sus esqueletos a menudo muestran una gran cantidad de lesiones. Los Homo sapiens africanos, por otro lado,
Parecen haber tenido una dieta más amplia y flexible. Además, su tecnología, que incluía puntas de proyectil más ligeras, podría haberles permitido cazar desde una distancia más segura. Esta mayor flexibilidad dietética y quizás una menor tasa de lesiones podrían haberles conferido una pequeña pero crucial ventaja adaptativa a largo plazo. ¿Había otro humano misterioso en el escenario? ¿Quiénes eran los denisovanos? Los denisovanos son uno de los mayores misterios de la paleoantropología. Son una especie humana fantasma, conocida casi exclusivamente a través de su ADN extraído de un único hueso de dedo y algunos dientes de la cueva de Denisova, en Siberia. El genoma reveló una historia asombrosa. Los denisovanos eran un linaje hermano de los neandertales, que se separó de ellos hace cientos de miles de años y prosperó en Asia. Y al igual que los neandertales, también se cruzaron con los Homo sapiens, cuando estos finalmente llegaron a Asia, dejando su huella genética en las poblaciones modernas de Melanesia y el sudeste asiático. Con tantas especies humanas, ¿por qué solo nosotros sobrevivimos? ¿Cuál era la ventaja competitiva del Homo sapiens? No hubo un único factor mágico que explique por qué sobrevivimos mientras las otras especies humanas desaparecieron. Fue una combinación de pequeñas ventajas que, sumadas, marcaron la diferencia. Nuestra tecnología, aunque no siempre superior, era más diversa y adaptable, lo que nos permitió explotar una gama más amplia de recursos. Quizás nuestra ventaja más importante fue nuestra capacidad para crear redes sociales más grandes y complejas, formando alianzas entre grupos. Nuestra dieta era más flexible. Cuando los grandes animales desaparecían, podíamos subsistir a base de plantas, mariscos o pequeños animales. Finalmente, es posible que tuviéramos una tasa de fertilidad ligeramente más alta, lo que, a lo largo de milenios, nos permitió superar numéricamente a nuestros parientes. Volviendo a la vida diaria, ¿cómo dividían el trabajo? ¿Hombres y mujeres tenían roles diferentes? Basándonos en los modelos de sociedades cazadoras-recolectoras y en las diferencias observadas en el desgaste de los esqueletos fósiles, es muy probable que existiera una división del trabajo por género, pero esta división era complementaria y mutuamente dependiente. Los hombres en general tendían a centrarse en la caza de grandes animales, una actividad que a menudo requería largos viajes y conllevaba un alto riesgo físico. Las mujeres, por otro lado, probablemente se enfocaban en la recolección de alimentos vegetales y pequeños animales, una fuente de nutrición más estable y predecible, mientras cuidaban de los niños. Ambos roles eran absolutamente cruciales para la supervivencia del grupo. ¿Cuál era la importancia de las abuelas en la sociedad? ¿Por qué vivir más tiempo después de la edad reproductiva era importante? La presencia de mujeres que vivían más allá de su edad fértil pudo haber sido una ventaja evolutiva clave para el Homo sapiens. Esto se conoce como la hipótesis de la abuela. Según esta idea, las mujeres mayores desempeñaban un papel vital al ayudar a sus hijas a cuidar de los nietos. Este apoyo permitía a sus hijas tener hijos con intervalos más cortos y dedicar más tiempo a la recolección de alimentos, lo que aumentaba el éxito reproductivo y la nutrición general del grupo. Además, las abuelas eran bibliotecas vivientes, repositorios de décadas
de conocimiento sobre plantas medicinales, ciclos de la naturaleza y tradiciones del grupo. Un tesoro invaluable para todos. ¿Cómo se transmitía el conocimiento de generación en generación? ¿Cómo se aprendía a sobrevivir en el Pleistoceno? En un mundo sin escritura, todo el conocimiento acumulado por un grupo debía transmitirse directamente de una mente a otra. El aprendizaje era un proceso inmersivo que comenzaba en la infancia, observando y practicando junto a los mayores. Pero la herramienta más poderosa para la transmisión de conocimiento era la tradición oral. Alrededor de la hoguera, las historias no eran solo entretenimiento, eran lecciones vitales que enseñaban sobre el comportamiento de los animales, la genealogía del grupo, las propiedades de las plantas y los peligros y oportunidades del territorio. ¿Entendían los ciclos de la naturaleza? ¿Conseguían prever las estaciones del año? Sí, un conocimiento profundo de los ciclos naturales no era opcional, era esencial para la supervivencia. Su vida estaba íntimamente ligada a los ritmos del planeta. Necesitaban saber cuándo madurarían ciertos frutos para estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tenían que anticipar la llegada de las lluvias para saber cuándo se llenarían los ríos y se formarían las pozas de agua. Y, de forma crucial, debían conocer los patrones migratorios de las grandes manadas de herbívoros, que eran su principal fuente de proteínas. Este conocimiento, acumulado a lo largo de incontables generaciones, formaba la base de su calendario anual, un ciclo de movimientos y actividades perfectamente sincronizado con el pulso de su entorno. ¿Cómo navegaban por vastos territorios? ¿Usaban mapas o estrellas para orientarse? No tenían mapas de papel ni brújulas, pero poseían una herramienta de navegación increíblemente poderosa: sus mapas mentales. Al igual que algunos pueblos indígenas modernos, nuestros ancestros navegaban memorizando y entendiendo profundamente su paisaje. Usaban puntos de referencia naturales para orientarse. Una montaña con una forma particular, un gran río, un árbol singular o una formación rocosa distintiva, así como la posición del sol. Este conocimiento íntimo y detallado de su territorio, que abarcaba cientos de kilómetros cuadrados, se construía desde la infancia y era una habilidad de supervivencia tan fundamental como saber encontrar comida o hacer una herramienta. Perderse en el Pleistoceno raramente ofrecía una segunda oportunidad. ¿Cuán lejos viajaba un grupo en un año? ¿Cuál era el tamaño del territorio de un grupo de cazadores-recolectores? Estos grupos no vagaban sin rumbo. Se movían dentro de un territorio anual definido, aunque extenso. Para entender el tamaño de estos territorios, los arqueólogos analizan la procedencia de la materia prima de las herramientas de piedra. A veces, en un yacimiento, encuentran herramientas hechas de un tipo de sílex u obsidiana, cuya fuente geológica, conocida más cercana, se encuentra a decenas o incluso a más de 100 kilómetros de distancia. Esto nos revela dos cosas. O bien, estos grupos tenían territorios anuales muy grandes, moviéndose a lo largo de grandes distancias para seguir los recursos, o bien formaban parte de redes de intercambio con otros grupos vecinos, comerciando con estas valiosas materias primas. Los diferentes grupos interactuaban entre sí. ¿Cómo era la relación entre diferentes grupos de Homo sapiens? Lejos de vivir
en un aislamiento total. Los diferentes grupos de cazadores-recolectores probablemente interactuaban de forma regular. La evidencia de redes de intercambio de materias primas de alta calidad sugiere que mantenían contacto. Estas interacciones eran cruciales por varias razones. Permitían el intercambio de información vital sobre la ubicación de recursos o la presencia de peligros. Pero el motivo más importante para mantener estas redes sociales era biológico. Necesitaban encontrar pareja fuera de su propio grupo para evitar la endogamia. Por ello, es probable que se organizaran encuentros periódicos donde se intercambiaban bienes, se reforzaban alianzas y se aseguraba el futuro genético del linaje. ¿Había violencia o guerra entre los grupos? ¿La guerra existía hace 200.000 años? La guerra organizada, tal como la conocemos hoy, probablemente no existía. La densidad de población era extremadamente baja y ante un conflicto grave, la huida era a menudo la opción más común. Sin embargo, esto no significa que vivieran en una paz perpetua. La violencia interpersonal, sin duda, existía. La evidencia arqueológica, aunque escasa, muestra algunos cráneos con fracturas por golpes y, en casos muy raros, esqueletos con puntas de lanza incrustadas en los huesos. Al igual que hoy, los conflictos por los recursos, el estatus o disputas personales podían desembocar en violencia, pero a una escala mucho menor y más personal. Volviendo a las herramientas, ¿la madera también era importante? ¿Qué herramientas hacían de madera? La piedra sobrevive muy bien en el registro arqueológico, pero es solo una parte de la historia. La madera era un material igualmente, si no más, crucial. Desafortunadamente, la madera rara vez se conserva durante tanto tiempo, pero podemos inferir su importancia a partir de hallazgos como las lanzas de Schöningen. El principal uso de la madera era para fabricar las astas de las lanzas, a veces simplemente afilando una punta y endureciéndola al fuego. También fabricaban palos para cavar, esenciales para desenterrar tubérculos, y con las cortezas de los árboles podían crear recipientes. Es posible que incluso estuvieran experimentando con las primeras versiones de tecnologías más complejas, como los propulsores de dardos, aunque la evidencia clara de esto es mucho más tardía. Su kit de herramientas orgánicas era vasto y versátil. ¿Y qué hay del hueso y el asta? ¿Cómo usaban los huesos de los animales que cazaban? Una vez que la carne y la piel de un animal habían sido aprovechadas, los huesos, astas y el marfil seguían siendo materias primas de gran valor. Estos materiales tenían propiedades que la piedra no ofrecía. El hueso se puede tallar para crear herramientas más finas y afiladas. Los arqueólogos han encontrado punzones de hueso que se usaban para perforar pieles y cuero, y puntas de lanza de hueso, que eran más ligeras. Aunque las agujas de coser con ojos son un invento posterior, la tecnología para trabajar el hueso y crear estas herramientas especializadas comenzó a desarrollarse en esta época, demostrando una vez más su capacidad para aprovechar al máximo cada recurso de su entorno. ¿Hacían ropa con el cuero? ¿Cómo se vestían los primeros humanos? Aunque vivieran en África, la ropa seguía siendo importante. Las noches en la sabana pueden ser frías y la ropa ofrecía protección. No tenemos prendas conservadas de esta época, pero sí tenemos las herramientas que usaban para trabajar las pieles.
los raspadores de piedra. Estos se utilizaban para limpiar meticulosamente las pieles de los animales, eliminando los restos de carne y grasa en un proceso conocido como curtiduría. Una vez limpias y secas, estas pieles se podían usar como mantas para dormir o como ropas simples para protección y calor, asegurando su comodidad y supervivencia. ¿Cómo era el paisaje sonoro de su mundo? ¿Qué sonidos escuchaban los primeros humanos todos los días? Imagina un mundo sin el ruido del tráfico, sin la vibración de la industria, sin el zumbido constante de la electricidad. El paisaje sonoro del Pleistoceno era radicalmente diferente, compuesto enteramente por los sonidos de la naturaleza y de su propia actividad. El sonido predominante sería el del viento susurrando entre las hierbas altas de la sabana, el canto de las aves o el rugido lejano de un león. A estos se sumaban los sonidos humanos, el ritmo constante de una piedra golpeando a otra durante la fabricación de herramientas, el crepitar del fuego en el campamento y sobre todo las voces de Emilio Murtziosa, su familia, hablando, riendo y contando historias. Un mundo de sonidos naturales. ¿Producían música? ¿La música existía en el Pleistoceno? Es casi seguro que sí, aunque los instrumentos más antiguos que hemos encontrado, como las flautas de hueso, son posteriores. La capacidad y la inclinación por la música son profundamente humanas. La música probablemente no comenzó con instrumentos, sino con el cuerpo humano. El canto, las palmas y el golpeteo rítmico son formas de expresión musical que no dejan rastro arqueológico. El ritmo es fundamental para la mente humana. Nos ayuda a coordinar movimientos, a crear lazos sociales y a entrar en estados de trance. La musicalidad, ya fuera en cantos rituales, canciones de trabajo o simplemente para calmar a un bebé, era casi con toda certeza una parte integral de su vida social y emocional. ¿Cómo era su relación con los animales? ¿Veían a los animales solo como comida o peligro? Su relación con el mundo animal era mucho más compleja y profunda que una simple dicotomía de presa y depredador. Los animales eran, por supuesto, una fuente vital de alimento y un peligro constante, pero también eran sus competidores, sus vecinos y, en muchos sentidos, sus maestros. Para sobrevivir, necesitaban un conocimiento enciclopédico del comportamiento animal, lo que seguramente generó un profundo respeto y una conexión espiritual, como sugiere el arte rupestre posterior. Es muy probable que los animales formaran una parte central de sus historias, mitos y su visión general del mundo. ¿Tenían animales de compañía? ¿Cuándo comenzó la domesticación del perro? Hace 200.000 años, la idea de un animal de compañía no existía. No había animales domesticados de ningún tipo. Los lobos, los ancestros de todos los perros, no eran amigos leales, sino feroces competidores por la misma presa y un peligro potencial para el grupo. La increíble asociación entre humanos y perros es una innovación revolucionaria, pero mucho más tardía. La evidencia genética y arqueológica más aceptada sitúa el inicio de la domesticación del lobo en algún momento hace entre 15.000 y 30.000 años. Así que, en el mundo de nuestros primeros ancestros, cualquier animal no humano era salvaje. La idea de invitar a un carnívoro a compartir el calor del fuego habría sido impensable. ¿Cómo cambiaba la noche su vida? ¿Qué sucedía cuando el sol se ponía?
La puesta de sol transformaba el mundo. La oscuridad no solo traía el frío, sino que despertaba a los grandes depredadores nocturnos que tenían la ventaja de una mejor visión y olfato en la noche. El mundo de los humanos se encogía drásticamente, reduciéndose al pequeño círculo de luz y calor proyectado por la hoguera del campamento. El fuego era su escudo, una barrera psicológica y física contra los peligros que acechaban más allá de la luz. La noche se convertía en un tiempo de comunidad forzada. La actividad se centraba en el interior. Era el momento de reparar herramientas, de comer la última comida del día y, sobre todo, de reforzar los lazos sociales, contar historias y mantenerse vigilante. ¿Entendían lo que eran las estrellas? ¿Qué pensaban cuando miraban el cielo nocturno? En un mundo sin ninguna contaminación lumínica, el cielo nocturno debió de ser un espectáculo sobrecogedor, una cúpula de miles de estrellas brillantes y la Vía Láctea extendiéndose de horizonte a horizonte. Aunque solo podemos especular sobre sus pensamientos, es casi seguro que este espectáculo no pasaba desapercibido. Como observadores expertos de la naturaleza, sin duda notaron los patrones recurrentes en las estrellas, lo que nosotros llamamos constelaciones, y los ciclos de la luna. Es muy probable que estos cuerpos celestes fueran los protagonistas de sus mitos y leyendas, los primeros personajes de las historias que explicaban el origen del mundo, y que quizás incluso los usaran como guía para la navegación. ¿El clima era estable durante todo este tiempo? ¿Cómo afectaban los cambios climáticos a sus vidas? El clima del Pleistoceno era todo menos estable. Aunque hemos hablado de un período interglacial cálido, este estaba salpicado por fluctuaciones climáticas abruptas y rápidas, como los eventos de Dansgaard-Oeschger. Una sequía que durara varias generaciones podía convertir una sabana verde en un desierto, obligando a los grupos humanos a migrar en busca de nuevos territorios o a enfrentarse a la extinción. De la misma manera, un período de frío repentino podía alterar por completo los ecosistemas. Esta inestabilidad climática fue una de las mayores presiones evolutivas sobre nuestra especie. La clave para nuestra supervivencia a largo plazo no fue la fuerza, sino la adaptabilidad, la capacidad de cambiar nuestra dieta, nuestra tecnología y nuestras estrategias para sobrevivir en un mundo en constante cambio. ¿Qué es el cuello de botella genético que la humanidad enfrentó? ¿La humanidad estuvo a punto de extinguirse? Sí, la historia de nuestra especie es una de supervivencia contra todo pronóstico. Al estudiar el ADN de las poblaciones humanas modernas, los genetistas han descubierto que tenemos una diversidad genética sorprendentemente baja. Esto sugiere que, en algún momento de nuestro pasado prehistórico, nuestra población global se redujo drásticamente a solo unos pocos miles de individuos. Esto se conoce como un cuello de botella poblacional. Una teoría popular relaciona este evento con la masiva erupción del supervolcán Toba hace unos 74.000 años, que provocó un invierno volcánico global, aunque eventos anteriores también pudieron ocurrir. Este hecho demuestra lo precaria que fue nuestra existencia durante milenios. ¿Cómo les ayudó la cooperación a sobrevivir a estos tiempos difíciles? ¿Por qué la cooperación fue nuestra mayor arma?
Si tuviéramos que elegir una única característica que explique el éxito del Homo sapiens, no sería una herramienta de piedra ni una adaptación física. Sería nuestra capacidad sin precedentes para cooperar de forma flexible y en grandes grupos. La cooperación fue la base de todo. Les permitió cazar animales mucho más grandes y fuertes que ellos. Aumentó el cuidado de los enfermos y heridos y facilitó el reparto de alimentos e información. Más que la inteligencia individual, fue nuestra inteligencia colectiva, nuestra capacidad de confiar, compartir y trabajar por un objetivo común, lo que aseguró nuestra supervivencia y finalmente nuestro dominio del planeta. Vamos a detallar el acto de la caza. ¿Cómo se rastreaba a un animal? ¿Cómo encontraban sus presas los cazadores? Los cazadores del Pleistoceno eran maestros en el arte del rastreo. Esta habilidad, que podemos estudiar hoy en día gracias a pueblos como los San del Kalahari, era una ciencia precisa. No se trataba solo de seguir huellas. Los cazadores leían el paisaje como un libro abierto, buscando la más mínima señal. Una rama rota, una piedra desplazada o los excrementos de un animal les proporcionaban una gran cantidad de información. A partir de estas sutiles pistas podían determinar la especie, el tamaño, la velocidad a la que se movía e incluso si estaba herido o sano. Era una habilidad que requería años de práctica, una percepción sensorial aguda y una profunda comprensión del comportamiento animal. El rastreo era la primera fase crucial de cualquier cacería exitosa. ¿La caza era siempre de emboscada? ¿Existía la caza por persecución? Sí, los humanos desarrollaron una estrategia de caza única y extraordinaria, conocida como la caza por persistencia, gracias a nuestras adaptaciones anatómicas para la carrera de resistencia. Mientras que la mayoría de los depredadores dependen de la velocidad o del sigilo, los humanos aprovecharon nuestra capacidad de sudar para refrigerar el cuerpo, lo que nos permite mantener un trote constante durante horas, incluso bajo el sol abrasador. La estrategia consistía en seleccionar un animal y perseguirlo sin descanso. El animal, incapaz de sudar y dependiendo de jadeos para enfriarse, finalmente colapsaba por agotamiento y golpe de calor. En ese momento, los cazadores podían acercarse y rematar a la presa exhausta con un riesgo mínimo. Era una demostración de resistencia y trabajo en equipo. Una vez abatido el animal, ¿cómo se distribuía la carne? ¿Quién recibía las mejores partes de la caza? El éxito en la caza de un animal grande no pertenecía solo a los cazadores, sino a todo el grupo. Por ello, el reparto de la carne era una regla social fundamental, una forma de seguro colectivo, como se observa en modelos de sociedades cazadoras, recolectoras. La carne se llevaba al campamento y se distribuía entre todas las familias. Es probable que los cazadores que participaron directamente tuvieran derecho a las mejores partes, pero todos, desde los niños hasta los ancianos, recibían su porción. Este sistema de reparto aseguraba la cohesión del grupo y la supervivencia a largo plazo. Hoy, la suerte te ha sonreído a ti y compartes tu presa. Mañana, cuando tu cacería fracase, otros compartirán la suya contigo. Y las pieles y los huesos, ¿cómo se procesaban en el local? ¿Qué sucedía justo después de abatir a un animal gigante? El trabajo no terminaba con la muerte del animal. De hecho,
comenzaba una carrera contrarreloj, ya que el olor a sangre atraía a otros depredadores. En lugares específicos conocidos como sitios de carnificina, el grupo actuaba con rapidez y eficiencia. Utilizando sus bifaces y lascas afiladas, primero quitaban la valiosa piel, luego desmembraban el animal, cortando la carne en trozos más pequeños y manejables que pudieran ser transportados de vuelta al campamento. Finalmente, y de forma crucial, rompían los huesos largos y el cráneo para acceder a la médula y al cerebro, dos de las fuentes de grasa y calorías más ricas y valiosas de la naturaleza. ¿Cocinaban la carne en el fuego? ¿Cuáles eran los métodos de cocción primitivos? El control del fuego revolucionó su dieta, y el cocinado de la carne era una de sus aplicaciones principales. El método más sencillo y directo, evidenciado por los restos de huesos quemados encontrados en las hogueras, era asar la carne directamente sobre las brasas. Sin embargo, es probable que también utilizaran técnicas más sofisticadas. Una de ellas podría haber sido el uso de piedras de cocción, calentar piedras en el fuego y luego colocarlas en un hoyo forrado con hojas o piel, junto con la carne, para cocinarla lentamente. Esta técnica no solo cocinaba la carne de manera uniforme, sino que también ayudaba a ablandarla y a conservar sus jugos. ¿Era saludable su dieta? ¿La dieta paleolítica era realmente mejor? Cuando la comida era abundante, su dieta era increíblemente saludable, mucho más variada y rica en nutrientes que la dieta occidental moderna promedio. El análisis de isótopos en los huesos fósiles revela un consumo equilibrado de proteínas animales y una gran diversidad de plantas, y la ausencia de caries y enfermedades metabólicas modernas lo confirma. Era una dieta rica en fibra, vitaminas y minerales. Sin embargo, la palabra clave es cuando era abundante. La gran desventaja de su dieta era la inconsistencia. Estaban constantemente expuestos a la disponibilidad estacional y a periodos de escasez o hambruna que dejaban marcas de estrés en sus huesos. Era saludable, pero precaria. Vamos a centrarnos en las mujeres. ¿Cómo era dar a luz en esa época? ¿Cómo era el nacimiento de un bebé en el Pleistoceno? El parto era uno de los momentos más peligrosos en la vida de una mujer y de su hijo. La anatomía humana, con una pelvis estrecha que dificulta el parto, lo convierte en un proceso intrínsecamente arriesgado. En un mundo sin higiene moderna ni asistencia médica, las complicaciones eran muy comunes y la mortalidad materna e infantil era extremadamente alta. Sin embargo, una mujer no daba a luz sola. Era un evento social, asistido por otras mujeres experimentadas del grupo, su madre, sus hermanas, las abuelas, como se infiere de prácticas tradicionales. Ellas proporcionaban apoyo físico y emocional. La supervivencia tanto de la madre como del bebé no era solo una alegría familiar, sino una victoria crucial para la continuidad del grupo. ¿Cómo se transportaba a los bebés durante las migraciones? ¿Cómo llevaban las madres a sus hijos en un estilo de vida nómada? En una vida de constante movimiento, no había cunas ni carritos. La solución más probable y práctica era el uso de portabebés o tipollas hechas de piel de animal. Aunque estos objetos, hechos de materiales perecederos, no han sobrevivido, podemos inferir su existencia. Las madres probablemente fabricaban una especie de arnés o bolsa con la piel suave y resistente
de un animal. Esto les permitía llevar al bebé de forma segura y cómoda contra su cuerpo mientras caminaban largas distancias. Este método ofrecía múltiples ventajas. Mantenía al bebé caliente y protegido, facilitaba la lactancia materna a demanda y, de manera crucial, dejaba las manos de la madre libres para realizar otras tareas esenciales, como recolectar alimentos. ¿Cómo se veían los diferentes grupos entre sí? ¿Se consideraban parte de una única humanidad? Es muy poco probable. El concepto de una única especie humana global es una idea muy moderna. Para nuestros ancestros, el universo social estaba centrado en su grupo inmediato, su familia, su clan. Esa era su gente. La identidad estaba definida por el nosotros frente a ellos, como se especula a partir de este concepto. Los ellos, los otros grupos que encontraban esporádicamente, no eran necesariamente enemigos. Podían ser vistos de diferentes maneras según las circunstancias, como socios, extraños o rivales. Su mundo social era una compleja red de relaciones a pequeña escala, no una identidad global. ¿Qué emociones sentían? ¿Sentían amor, tristeza y alegría como nosotros? Absolutamente. Aunque su mundo era radicalmente diferente, sus cerebros y sus corazones eran como los nuestros. La evidencia está en nuestra biología compartida. La estructura de su cerebro, incluyendo el sistema límbico que gobierna las emociones, era idéntica a la nuestra. Por lo tanto, podemos estar seguros de que experimentaban la misma gama de emociones básicas. El comportamiento que vemos en el registro arqueológico, como el cuidado de los heridos y el entierro de los muertos, lo confirma, sugiriendo empatía y duelo. El luto por la pérdida de un ser querido, la alegría de una cacería exitosa, el miedo de un predador y el amor por los hijos eran partes fundamentales de su experiencia. ¿Había tiempo para el ocio? ¿La vida era solo una lucha constante por la supervivencia? Solemos imaginar la vida prehistórica como una lucha incesante. Sin embargo, los estudios sobre sociedades cazadoras, recolectoras modernas sugieren una imagen diferente. La obtención de alimentos podría haber ocupado solo unas pocas horas al día. Esto dejaba una cantidad considerable de tiempo libre. ¿Qué hacían con ese tiempo? Exactamente lo que hacemos nosotros: descansar, socializar, conversar, fabricar herramientas, contar historias y jugar. La vida era ciertamente dura y peligrosa, pero no era una existencia de trabajo interminable de sol a sol. Había espacio para la comunidad y el ocio. ¿Qué tipo de juegos podrían haber jugado los niños y los adultos? ¿Cuáles eran los juegos del Pleistoceno? El juego, especialmente en la infancia, no es solo diversión, es una herramienta esencial para el aprendizaje y el desarrollo. Aunque no tenemos evidencia directa, podemos inferir el tipo de juegos que practicaban basándonos en los juegos universales que se observan en todas las culturas. Muchos de estos juegos habrían servido como entrenamiento para las habilidades de supervivencia. Los juegos de persecución desarrollaban la velocidad y la agilidad. El arremeso de piedras o pequeñas lanzas a blancos perfeccionaba la puntería, y las luchas simuladas desarrollaban la fuerza y la estrategia. Estos juegos, practicados en un entorno seguro dentro del grupo, eran la escuela de la vida que los preparaba para los serios desafíos del mundo adulto.
¿Cómo manejaban los conflictos internos en el grupo? ¿Qué sucedía cuando alguien rompía las reglas del grupo? En un grupo pequeño e interdependiente, mantener la armonía social era vital. No había leyes escritas ni prisiones, por lo que el control social se ejercía a través de mecanismos más sutiles, pero muy poderosos, como se modela en sociedades sin Estado. Si alguien se comportaba de manera egoísta, las primeras herramientas para corregir su comportamiento serían la crítica, el cotilleo o la ridiculización pública. Si el comportamiento persistía, la siguiente medida podría ser el ostracismo. La sanción más severa de todas era la expulsión del grupo, que en el mundo del Pleistoceno era, en la mayoría de los casos, una sentencia de muerte para un individuo solo. ¿Existía el concepto de propiedad privada? ¿Poseían tierras u objetos? El concepto de propiedad era muy diferente al nuestro, dado su estilo de vida nómada e igualitario. La idea de poseer tierras era completamente ajena a ellos. La tierra y todos sus recursos se consideraban de uso común del grupo. La propiedad privada se limitaba estrictamente a los bienes personales que una persona podía fabricar y transportar, sus herramientas, sus adornos y quizás una simple prenda de piel. La acumulación de bienes materiales no tenía sentido en una sociedad móvil. El verdadero valor no residía en lo que poseías, sino en la fortaleza de tus relaciones sociales y en tu conocimiento del entorno. ¿Cuál era la materia prima más valiosa para las herramientas? ¿Todas las piedras eran iguales para hacer herramientas? No, en absoluto. Los fabricantes de herramientas del Pleistoceno eran geólogos expertos. Tenían un conocimiento profundo de las propiedades de diferentes tipos de roca y buscaban activamente las de mejor calidad, con preferencia por el sílex, la obsidiana y la cuarcita. Necesitaban rocas que tuvieran dos cualidades principales: dureza y, lo más importante, una fractura concoidea, la capacidad de romperse de una manera predecible, creando lascas con bordes extremadamente afilados. Conocer la ubicación de los afloramientos de estas piedras de alta calidad era un conocimiento geográfico crucial, transmitido de generación en generación. La obsidiana era especial porque a obsidiana era considerada una pedra superior. A obsidiana era o aço de alta tecnologia da idade da pedra. Este vidro, vulcânico de cor preta brilhante, era o material mais preciado para fabricar ferramentas de corte. A sua estrutura molecular permite-lhe fraturar-se, criando os gumes mais afiados que se podem obter de forma natural. De facto, o gume de uma lasca de obsidiana bem talhada pode ser muitas vezes mais fino e afiado que um bisturi cirúrgico de aço moderno. Por esta razão, era um material extremamente valioso. A obsidiana só se forma em áreas vulcânicas específicas, pelo que a sua presença em sítios arqueológicos a centenas de quilômetros da sua fonte é uma das provas mais contundentes da existência de viagens de longa distância ou de amplas redes de troca. Como eles transportavam água e comida? ¿Tenían bolsas o recipientes? Sí, aunque no se hayan conservado, es una certeza logística que fabricaban y utilizaban una gran variedad de recipientes a partir de materiales perecederos. En su vida nómada necesitaban transportar agua, alimentos recolectados y otros objetos. Para ello, utilizaban los materiales orgánicos que tenían a su disposición.
Fabricaban bolsas y odres cosiendo pieles de animales. Tejían cestas con fibras vegetales y usaban calabazas o huevos de avestruz como cantimploras para transportar agua. ¿Entendían el concepto de veneno? ¿Usaban venenos para cazar o defenderse? Aunque la evidencia arqueológica directa es casi imposible de encontrar, es muy probable que tuvieran un conocimiento sofisticado de los venenos. Su profunda comprensión del mundo vegetal, necesaria para la recolección, seguramente les llevó a identificar plantas tóxicas. Observando a los cazadores recolectores modernos, como los San, que utilizan venenos vegetales y animales, podemos inferir que una tecnología similar pudo haber existido. Aplicar una savia o extracto venenoso a la punta de una lanza aumentaría drásticamente su letalidad. Un simple corte no letal podría convertirse en una herida mortal. Una innovación tecnológica silenciosa, pero revolucionaria. ¿Cómo lidiaban con las picaduras de cobra o insectos? ¿Tenían conocimiento de plantas medicinales? Sí, es casi seguro que poseían una farmacopea primitiva. Su supervivencia dependía de su conocimiento del entorno, y esto incluía las propiedades curativas de las plantas, como se infiere del conocimiento etnobotánico de pueblos indígenas y de residuos encontrados en dientes fósiles. A través de generaciones de ensayo y error, habrían identificado una variedad de remedios naturales. Probablemente conocían hojas para hacer cataplasmas que redujeran la hinchazón, cortezas para aliviar el dolor y raíces para tratar problemas digestivos. Este conocimiento era una parte esencial de su kit de herramientas de supervivencia. ¿El paisaje que ellos veían era realmente intocado? ¿Los primeros humanos impactaron el medio ambiente? Solemos pensar en nuestros ancestros prehistóricos como seres que vivían en perfecta armonía con la naturaleza. Sin embargo, la evidencia sugiere que ya estaban empezando a moldear activamente los paisajes a su alrededor. Su principal herramienta para la gestión del paisaje era el fuego. Más allá de usarlo en el campamento, es muy probable que practicaran quemas controladas a pequeña escala para estimular el crecimiento de nuevos pastos, lo que a su vez atraía a las manadas de herbívoros, o para promover el crecimiento de ciertas plantas comestibles. Este uso estratégico del fuego demuestra que no solo se adaptaban a su entorno, sino que empezaban a modificarlo para satisfacer sus necesidades. Ellos se veían como parte de la naturaleza o separados de ella. ¿Cuál era la visión del mundo de nuestros ancestros? Para ellos, la marcada separación entre humanidad y naturaleza, que domina nuestro pensamiento moderno, probablemente no existía. Basándonos en las creencias de muchas culturas animistas, podemos inferir que su visión del mundo era mucho más integrada. En una cosmovisión animista, todo en el entorno está vivo y posee un espíritu o una conciencia. Los animales, los árboles, las rocas, los ríos. Los humanos no eran los dueños del mundo, sino simplemente una parte más de una compleja red de seres interconectados. Esta visión del mundo fomentaba una relación de respeto y reciprocidad con su entorno. ¿Cuál fue el mayor salto cognitivo que ellos dieron? Que fue la revolución del pensamiento simbólico. El mayor salto en la historia de la mente humana no fue una herramienta, sino una idea, la capacidad para el pensamiento simbólico. Este es el momento en que nuestro cerebro
adquirió la habilidad de que una cosa representara a otra, una idea abstracta. La evidencia arqueológica de este cambio es la aparición acumulativa del uso de ocre, de las cuentas de concha y, un poco más tarde, de los primeros grabados con patrones geométricos. Un collar no es solo un conjunto de conchas, simboliza la identidad o el estatus. Esta capacidad fue un punto de inflexión. Abrió la puerta a la creación de identidades sociales más complejas, a los rituales y finalmente a la mitología y la religión. ¿Cómo era la higiene personal? ¿Se bañaban o se limpiaban? Aunque no tenían nuestros conceptos de higiene, la limpieza básica era sin duda parte de sus vidas. La evidencia arqueológica nos muestra que casi todos sus campamentos estaban situados cerca de fuentes de agua. Es lógico y natural suponer que utilizaban estas fuentes no solo para beber, sino también para lavarse y refrescarse. En un clima cálido como el de África, mantenerse limpio con agua no solo sería una cuestión de comodidad, sino también una forma de prevenir infecciones de la piel y parásitos. La higiene, tal como la entendemos, no existía, pero la relación práctica y constante con el agua aseguraba un nivel básico de limpieza en su vida diaria. ¿Cómo sabían que el incesto era un problema? ¿Por qué buscaban pareja en otros grupos? La práctica de buscar pareja fuera del propio grupo, conocida como exogamia, es una característica casi universal en todas las culturas humanas. Aunque no tuvieran un conocimiento científico de la genética, nuestros ancestros eran agudos observadores. Es muy probable que notaran los efectos negativos de la endogamia en la descendencia. Esta observación empírica se habría traducido en un fuerte tabú social. Pero la exogamia no solo tenía una ventaja biológica. Al obligar a los jóvenes a buscar pareja en otros clanes, se creaban y mantenían redes de alianzas y de información cruciales que conectaban a los diferentes grupos. ¿Cuál era el papel del sueño y de los sueños? ¿Qué pensaban sobre los sueños? En un mundo sin explicaciones científicas para los complejos procesos de nuestro cerebro, los sueños debieron de ser una experiencia profundamente misteriosa y significativa, como se especula a partir de la neurociencia y la antropología. Es muy probable que no vieran los sueños como simples productos de la mente. Podrían haberlos considerado como un portal a un mundo diferente, un plano espiritual, donde era posible comunicarse con los espíritus de los animales o recibir mensajes de los ancestros. Los sueños podrían haber guiado decisiones importantes o haber advertido de peligros inminentes. Para ellos, el mundo de los sueños era tan real e influyente como el mundo de la vigilia. ¿Qué importancia tenía la grasa en su dieta? ¿Por qué la médula ósea y el cerebro eran tan valorizados? En la lucha por la supervivencia, las calorías eran la moneda de cambio y la fuente de energía más densa y valiosa en la naturaleza es la grasa. La carne magra proporciona proteínas, pero la grasa proporciona el combustible de alta calidad necesario para alimentar un cerebro grande y costoso energéticamente. Por eso, después de una cacería, no se desperdiciaba nada. Los arqueólogos encuentran constantemente en los yacimientos huesos largos de animales que han sido rotos intencionadamente con piedras y cráneos que han sido abiertos para acceder a la médula ósea y al cerebro, dos superalimentos
increíblemente ricos en lípidos. ¿Tenían sentido del humor? ¿Nuestros ancestros reían y contaban chistes? ¿Con casi total certeza? Sí. La risa no es un invento cultural, es un comportamiento biológico innato que compartimos con otros primates, profundamente ligado a la interacción social. El humor y la risa cumplen funciones sociales cruciales. Son herramientas poderosas para aliviar la tensión, para señalar seguridad y, sobre todo, para fortalecer los lazos afectivos dentro del grupo. Imagina la escena alrededor de la hoguera, la risa compartida por una anécdota divertida o una broma. Esa capacidad de reír juntos era una parte esencial de lo que los hacía humanos y de lo que mantenía unida a su comunidad. Mirando hacia atrás, ¿cuál fue la mayor innovación de este periodo? ¿Fue la lanza? ¿Fue el fuego? ¿Cuál fue la invención más importante? La lanza y el control del fuego fueron, sin duda, invenciones transformadoras. Pero la mayor innovación de este periodo no fue un objeto físico, sino un proceso, la cultura acumulativa. Esta es la capacidad de una especie para transmitir conocimientos complejos de una generación a otra a través del lenguaje, permitiendo que las nuevas generaciones no tengan que empezar desde cero. Cada generación podía construir sobre los logros de la anterior. Este efecto de trinquete cultural es lo que permitió que el progreso tecnológico y social, aunque muy lento al principio, se acelerara exponencialmente con el tiempo. ¿Cómo preparó su mundo el escenario para el nuestro? ¿Qué fundamentos de nuestro mundo moderno se establecieron hace 200.000 años? Aunque su mundo nos parezca increíblemente remoto, fue en esa época cuando se sentaron las bases de casi todo lo que define a la humanidad hoy en día. Nuestra cognición, socialización, tecnología y adaptabilidad. Nuestra capacidad para la innovación tecnológica, nuestra compleja vida social, el uso del lenguaje para planificar el futuro y nuestra increíble flexibilidad tienen sus raíces profundas en las habilidades de supervivencia, las estructuras sociales y las capacidades cognitivas que nuestros ancestros desarrollaron y perfeccionaron en las sabanas y bosques de la África del Pleistoceno. ¿Cuál es el legado final de estos nuestros ancestros anónimos? ¿Qué les debemos a estos primeros humanos? Les debemos todo, nuestra propia existencia. Cada uno de los seres humanos que viven hoy en el planeta es un descendiente directo de aquellos pequeños grupos de cazadores-recolectores. Su increíble resiliencia frente a un mundo lleno de predadores, de cambios climáticos y de la constante amenaza del hambre fue lo que nos permitió existir. Su ingenio para transformar una simple roca en una herramienta, su empatía para cuidar de sus enfermos y su capacidad para formar lazos sociales fuertes y cooperar. Son el legado que corre por nuestras venas. No conocemos sus nombres, pero fueron los verdaderos pioneros de la odisea humana. En nuestro viaje de hoy, hemos caminado por las sabanas del Pleistoceno. Hemos visto cómo nuestros ancestros, anatómicamente como nosotros, con cerebros como los nuestros, no solo sobrevivieron en un mundo peligroso, sino que sentaron las bases de todo lo que somos, desde su tecnología innovadora y su dieta flexible, hasta la formación de complejas redes sociales y el nacimiento del pensamiento simbólico. Hemos aprendido que su mayor herramienta no fue una punta de lanza, sino su capacidad para cooperar, para compartir
y para cuidar unos de otros. Ellos son la prueba de que la resiliencia y la comunidad son las claves de la supervivencia humana. Gracias por acompañarme en esta serena historia. Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.